Bendiciones, hermanos, somos Iglesia, somos Amisadai. Esta semana hemos estado viendo el llamado de Dios a ser discípulos y hoy quisiera compartirles esta pequeña reflexión. Para eso vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 31, donde se nos cuenta la historia de un joven rico y se encuentra con Jesús. Pues leamos Marcos 10, del 17 al 31. Dice así: Al salir él para seguir su camino, refiriéndose a Jesús, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, ni solo uno, solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, les dijo: Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: De cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermano, o a hermana, o a padre, o a madre, o a mujer, o a hijo, o a tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Entonces, vemos a un joven que busca a Jesús y quiere obtener la vida eterna. Cumplía con la ley desde su infancia, era un muy buen judío. Reconocía las enseñanzas de Jesús, puesto que le llama maestro. Jesús, para responder a su pregunta, le responde con los mandamientos, los cuales le entregó Dios a Moisés en el libro de Éxodo. El joven le responde que ya cumplía con todo esto. Jesús se da cuenta de que el joven rico, a pesar de todo, a pesar de ser judío, por ejemplo, y que sea una persona con riquezas, en verdad sí buscaba de Dios y siente compasión de él. Y por lo que el texto dice que le amó. Y por lo tanto Jesús le responde con sinceridad y dice: Mira, le falta esto. ¿Y qué es lo que le faltaba al joven rico? Podríamos pensar que el problema eran sus riquezas. Que mientras tuviera riquezas no podría obtener la vida eterna. Pero es Jesús mismo el que corrige este pensamiento. Si vamos al versículo 24, Jesús le explica mejor lo que le falta al joven rico, que es dejar de confiar en sus riquezas. El versículo 24 dice: Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. El error del joven rico era creer que por sus propias fuerzas podía alcanzar la vida eterna, como se ve en el versículo 17, donde habla de qué puede hacer él para alcanzarla. Como el joven confía en sus capacidades y sus riquezas, duda y se frustra al saber que no puede lograrlo. Los discípulos igualmente se dan cuenta de que lo que pide Jesús es demasiado, cuando en el versículo 26 ellos se empiezan a preguntar entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús lo deja bastante claro: nadie puede ser salvo por su propia cuenta, es imposible. Pero a la vez Jesús nos tranquiliza y nos dice: para Dios no hay nada imposible.
Entonces nos estaremos preguntando, ¿y nosotros qué? Muchos hemos dejado muchas cosas por seguir a Cristo. Y Él nos dice que seremos recompensados por ello. Eso está en los versículos 29 y 30. Pero leyendo este texto me hace preguntarme, ¿a qué es lo que me aferro? ¿En qué o en qué estoy confiando? ¿Qué me está impidiendo tomar mi cruz cada día y seguirle? El llamado que Jesús nos hace de seguirle, de ser sus discípulos, no es un llamado de una sola vez en la vida. Es un llamado diario, a decidir por Él todos los días. Apocalipsis 3:20 dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo». Y esto es, por el contexto, es Jesús hablándole a una iglesia, específicamente a la iglesia de la Odisea. Pero hoy también nos lo dice a nosotros, a los que buscamos de Dios. Nos dice, oye, estoy aquí, nuevamente estoy golpeando, nuevamente estoy insistiendo, escúchame. Como decía, el llamado de Jesús para seguirle no es un llamado de una vez en la vida. Jesús constantemente nos está diciendo, toma tu cruz nuevamente. Cada vez que usted se levanta, Jesús vuelve a decirle, tome su cruz. Y hay días donde la tomamos y pareciera ser que hay días que parece que no. Entonces, ¿qué es lo que nos impide seguirle? ¿Serán las riquezas? ¿Será el orgullo? ¿Será algún pecado oculto? ¿La vergüenza? ¿Será el engaño del enemigo? ¿Qué es lo que no podemos soltar? Y por otro lado, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo por Jesús? ¿En realidad queremos pagar ese precio? ¿Vale la pena? Para el joven rico le bastaba la religiosidad que vivía. Él se conformó con solo ser bueno ante la ley, pues él ya disfrutaba de esos beneficios. Para los discípulos lo valía completamente. Eso se hace más notorio cuando conocemos la historia de los apóstoles en Hechos, donde literalmente lo dejan todo. Si ya lo habían dejado todo con Jesús en su ministerio, en el libro de Hechos lo dejan aún más. Le invito a reflexionar sobre esto, a descubrir qué es lo que nos está impidiendo seguir a Cristo, a buscar aquello que solo Dios puede cambiar de nosotros y a pedirle a Dios que nos cambie y nos moldee. No terminemos como el joven rico, quien se aferró a lo que tenía y no siguió al Maestro. Si ayer usted no tomó su cruz, si ayer fue derrotado, si ayer terminó abatido, hoy tiene una nueva oportunidad de volver a acercarse a Él, de nuevamente tomar su cruz y seguirle. Dios no está cerrando puertas, Dios no le da una sola chance y se acabó. Dios es un Dios de oportunidades. Y el camino del cristianismo no es una escalera al cielo necesariamente. Tiene sus subidas y sus bajadas. Y Jesús lo sabe. Así que, hermano, nuevamente le extiendo la invitación a reflexionar, a presentarse delante de Dios, a ser sinceros con Él y con usted mismo y ver qué es exactamente lo que le está impidiendo ahora acercarse a Él, a aceptar este llamado. Y el llamado no es fácil. El llamado de tomar la cruz cada día y seguirla no es fácil. Pero creo que como cristianos podemos decir de que vale completamente la pena. Y no por alguna recompensa, sino por el poder disfrutar de la presencia de Dios. Esa es la reflexión que les traigo, hermanos. Bendiciones. Somos iglesia, somos amistad.